Bienvenido a otro tutorial aquí. Dentro del panel Halftone Pro, el tutorial de hoy trata sobre la etapa manual del halftone, el clásico para tela negra. Nuevamente, no es necesario que realices ningún cambio manual aquí dentro de Photoshop. Nuestra función, aunque aquí diga manual, es 100% automática. El primer paso entonces es hacer clic en el botón manual y se abrirá nuestro primer aviso de script. Aquí defines la frecuencia de LPI en la que se aplicará el halftone. Voy a poner aquí 30 como mi estándar. Nuestro segundo aviso. Aquí determinas cuántas sombras eliminará nuestro software de tu diseño. Entonces aquí, por defecto, ya viene en 40, que es igual al del botón automático. Así que, si disminuyo esta intensidad, preservará más sombras del diseño. Si la aumento, eliminará más sombras del diseño. Voy a hacerlo de las dos formas para que, nuevamente, y así puedas ver en la práctica cómo funciona aquí. Voy a dejarlo en 10, ¿lo conoces? Aquí tenemos nuestro aviso de intensidad en el que el rafatone se aplica en las áreas claras. Entonces, aquí por defecto ya viene en 20, que es igual al del botón automático. Si lo disminuyo, preserva más detalles sólidos del diseño. El diseño queda más lavado. Si lo aumento, va a aplicar más intensidad. Un halftone en las áreas claras. Va a quedar un halftone más abierto. Entonces, aquí también voy a hacer los dos pasos para que veas en la práctica cómo funciona eso. Nuestro primer comando, entonces, será un halftone con más sombras y menos intensidad aplicado en las áreas claras. Den OK. A diferencia del halftone roseta, aquí tienes la opción de definir el ángulo en el que se aplicará el halftone. Aquí, en 45 grados por defecto, ya queda en diagonal. Si pones 90 o 0 grados, lo vas a dejar o en horizontal o en vertical. Aquí es más una cuestión estética del halftone, de la aplicación del halftone. Esto aquí cambia bastante en cuanto a cómo ves el halftone aplicado cuando imprimes en la camiseta. Generalmente, los ángulos más rectos, que son 90, 0 grados, tienden a ser más perceptibles cuando haces la impresión y la pasas a la camiseta. Puedes identificar el patrón del halftone un poco más fácilmente a simple vista, generalmente cuando es en ángulo, en diagonal 45, 25. A simple vista es más difícil percibir ese patrón de halftone. Pero es solo una cuestión estética, no va a cambiar ni la frecuencia de LPI ni tampoco el punto del halftone. Aquí entonces voy a dejar 45 grados, que es el estándar. Voy a dar OK. Nuevamente se va a abrir nuestro selector de proporción. Aquí puedes ponerlo según lo vayas a utilizar y siempre dejarlo en 300 dpi. Doy OK. Espero a que cargue. Todo el proceso ahí dentro de Photoshop. Listo, el primer halftone está terminado. Vuelvo aquí, en él, mi diseño original. Hago clic nuevamente en la etapa manual. 30 LPI, la misma frecuencia que el primero. Aquí, como dejé 10, voy a dejar este con 80. Voy a aumentar la intensidad de la limpieza de las sombras. Y aquí, como lo dejé con 5, lo voy a dejar con 90. Aquí voy a aumentar la intensidad con la que se aplicará el halftone en las áreas claras. Doy OK. El mismo ángulo de 45 grados. OK, de nuevo. Y espero a que termine el proceso dentro de Photoshop. Listo, el halftone finalizado. Voy a poner aquí incluso en la previsualización con la capa oscura detrás. Y ya puedes ver claramente la diferencia entre los dos halftones. Aquí tenemos un halftone con menos sombra. De hecho, con más sombras, perdón. Tiene una mayor intensidad de sombras porque eliminamos pocas. Entonces ya puedes ver un sombreado muy marcado aquí al lado. Sombreado aquí dentro de la camiseta, de la ropa. Generalmente en las áreas más oscuras. Ya puedes ver más detalles de sombra. En contrapartida, nuestros tonos claros quedaron más lavados. Fíjate que no tiene casi ninguna aplicación de retícula encima en los tonos de piel. Rojo. Estos tonos de verde más claritos. Tiene una intensidad muy baja de aplicación. Si lo disminuyes y pones 1, 0, va a quedar aún más sólido. Aquí, donde hicimos una aplicación con más intensidad. Aquí ya tenemos un halftone más aplicado,
con más intensidad también en las áreas claras. La diferencia de uno a otro es que aquí tienes los puntos de halftone pequeños, aquí casi ni los ves, casi imperceptibles. Los puntos de halftone quedan diminutos y aquí, a medida que aumentas la intensidad, ya va aumentando la proporción en la que se aplica el halftone. Entonces ya tienes más retícula de halftone con una intensidad mucho mayor. Por eso el diseño queda apagado, porque todo el diseño entra en contraste con el fondo negro. Sobre la cuestión de las sombras, también es muy perceptible. Fíjate que en ningún tono del diseño puedes ver esas sombras oscuras. Si hago un poco de zoom aquí, estas áreas de color más oscuro. Generalmente aquí hay más tonalidad, porque hay sombras preservadas. Si quiero dejarlo en un término medio, vengo aquí y vuelvo nuevamente. Haz clic en manual. Frecuencia LPI o aquí está en 40. Quiero dejarlo con un poco más de sombra aparente, entonces lo pongo aquí en 30 y aquí, pensando en usarlo, entonces queda un poco lavado todavía. Quiero una aplicación un poco más intensa. Está en 20 por defecto, ponlo en 30 y da el comando 45 grados. Pon OK y ya empieza con otra intensidad. Como mencioné en el halftone Rosetta, esto aquí es más una cuestión personal y también de que evalúes tu arte. Y también el tejido en el que se va a aplicar para decidir qué es lo que mejor se adapta a la hora de hacer la aplicación del halftone. Cada etapa que cambias en el prompt te dará un resultado diferente. Aquí mira, ya quedó un poco más intenso, ya tiene una intensidad un poco más aplicada. Sin embargo, el diseño no quedó tan desvanecido, tan apagado. Puedo venir aquí a mejoras y protecciones y poner un realce de colores, por ejemplo. Dan OK. Ya podemos darle un poco más de vida a los colores. Queda un halftone bien reticulado, muy transpirable, con ahorro de tinta y probablemente con un resultado muy bueno en la camiseta. Y esta fue la etapa manual del halftone clásico para tela negra. Nuevamente, si surge alguna duda, puedes ponerte en contacto con nuestro soporte, que será un placer aclararla.